Ahora vamos a ver el tema del diodo rectificador. ¿Qué es el diodo rectificador? Es un componente electrónico de dos terminales. Aquí podemos ver la imagen, tiene sus dos patillas. Y este dispositivo solamente deja pasar el flujo de la corriente eléctrica por un solo sentido, bloqueando el paso en sentido contrario. Es decir, que si nosotros conectamos el rectificador de una manera en la cual una patilla esté en el positivo, que es el ánodo, es decir, este es el ánodo, y la otra patilla es el cátodo. Si conectamos el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, el ánodo al positivo, que es esta patilla, y el cátodo al negativo, va a dejar pasar corriente. Pero si lo conectamos al revés, es decir, el ánodo al negativo y el cátodo al positivo, se va a bloquear la corriente y no va a circular corriente por ese diodo rectificador y no va a circular corriente en el circuito. Ahora, antes de continuar con el tema del diodo rectificador, la misma palabra lo dice rectificador, rectifica una señal, pero tenemos que saber pues qué es lo que rectifica, es decir, qué tipo de señal. Para eso vamos a ver brevemente qué es la corriente alterna y qué es la corriente directa. Bueno, aquí tenemos corriente continua, corriente directa. Aquí vemos que está esta gráfica y vemos esta línea que está horizontal, color como naranja, amarillo, amarillo, naranja y amarillo. Y vemos aquí donde dice este signo positivo es un valor de voltaje. Pueden ser 5 voltios, 8 voltios, 9 voltios, etcétera. Pero vemos aquí que este valor es constante, es decir, esta línea que está aquí me indica que en el tiempo ese voltaje va a ser constante. Si son 5 voltios, en el tiempo, conforme pasen los segundos, ese voltaje va a ser constante, ¿sí? Aquí podemos verlo mejor. Esta batería no me están patrocinando. Estas son de 1.5 voltios aproximadamente, tiene un positivo y tiene un negativo. Vemos que estamos encendiendo este bombillo, no sé cómo se les llama en su país, un foco, como sea, pero aquí esta flecha me está indicando que la corriente en este circuito va a ir a favor de las manecillas de reloj, es decir, va a salir por el positivo y va a circular de esta manera. Siguen el cursor, va a regresar al negativo y nuevamente por el positivo va a salir, va a circular de este modo a favor de las manecillas de reloj y así hasta que se agote la pila y va a encender el bombillo con esta corriente, porque esta es una corriente continua. Por ejemplo, aquí vemos que estos 1.5 se mantienen constantes en el tiempo, ¿sí? Y de igual manera la polaridad, ¿por qué? Porque siempre va a ir la corriente en un solo sentido, va a ir de positivo a negativo y así. Entonces, fluye por el circuito, al fluir por el circuito conserva el mismo sentido. Ahora, corriente alterna. Aquí vemos, este es el símbolo de alterna como una culebrita, y vemos que primero la corriente va en un sentido y luego va en otro sentido, ¿sí? La corriente alterna es la corriente eléctrica en la cual la magnitud de sentido varían de manera cíclica, es decir, primero va a favor de las manecillas de reloj y luego va en contra de las manecillas de reloj. Si primero va así, miren cómo va el cursor del mouse, así a favor de las manecillas de reloj, y en un determinado tiempo va en contra, va así, en contra de las manecillas de reloj, porque va cambiando de polaridad. Pero no solamente va cambiando de polaridad, también va cambiando de valor el voltaje. Y se sigue la onda seno. Ahorita les voy a explicar a qué nos referimos con esto. Pero observen aquí, mira. Estas curvas que vemos aquí es el voltaje alterno. Primero, este es el cero. Este es el origen, es el cero. En el tiempo va, y cuando digo en el tiempo no quiero decir minutos, es, ¿cómo les digo? En un tiempo muy rápido, milisegundos, ¿no? Es un tiempo muy, muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, primero va incrementándose en el tiempo ese voltaje hasta llegar a un valor máximo, por ejemplo, a 110 voltios, a 120, etcétera. Entonces va incrementándose hasta llegar a un valor máximo y en ese momento comienza a decrementarse hasta llegar a cero y cuando llega a cero el voltaje ahora va a estar en un valor negativo, va a ir incrementándose pero en un valor negativo y una vez que llega a ese valor tope negativo va a volverse a llegar al valor de cero,
para de nuevo volverse a incrementar en un valor positivo y llegar a un máximo. Ya que llegue ese máximo va a volver a decrementarse hasta llegar a cero. Y una vez que llegue a cero nuevamente se va a comenzar a aumentar pero en valor negativo. Va a llegar a un tope y va a volver a llegar a cero. Es decir, esto va a ser cíclicamente en el tiempo. El voltaje va a ir cambiando de polaridad, va a estar un valor positivo y un valor negativo. Y ese valor positivo indica que va a ir primero en un sentido la corriente y luego va a ir en otro sentido. Se va a ir alternando la polaridad. Espero estarme dando a entender. Vamos a verlo de mejor manera ahorita, no se preocupen. Nosotros podemos encontrar la corriente alterna en un toma corriente. Al conectar el enchufe de cualquier dispositivo que tengamos, vamos a obtener en ese toma corriente un voltaje alterno. Es decir, es un voltaje, por ejemplo, aquí en América es de 110 a 120 y tantos voltios, y en Europa es de 220, pero cuando nosotros conectamos este enchufe, vamos a obtener ese voltaje, pero ojo, la mayoría de los aparatos requieren un voltaje estable, un voltaje menor. Por ejemplo, cuando cargas tu celular, el celular aproximadamente requiere 5 voltios, entonces ahí se tiene que hacer un proceso de rectificación y para eso se utiliza el diodo rectificador. El diodo rectificador nos ayuda para que la corriente vaya por un solo sentido, es decir, que sea una corriente directa, por lo cual se tiene que hacer una conversión con diodos rectificadores. Entonces, cuando nosotros conectamos un tomacorriente en el enchufe, lo que sucede es que vamos a obtener un voltaje con esta forma, que esto es una forma onda seno. ¿Qué es? Esto es forma de onda. Forma de onda es la representación gráfica de cómo varía el valor de un voltaje o una corriente. Es decir, aquí vemos cómo va variando. Es una forma de onda seno. La forma de onda seno primero parte de un valor, por ejemplo aquí del cero, va a ir incrementándose hasta llegar a un valor máximo. Del valor máximo va a comenzar a decrementarse hasta llegar a cero. Y una vez que llegue a cero ese voltaje, nuevamente va a incrementarse, pero en valor negativo. Va a llegar a un tope y de ese tope va a volver a regresar a cero. Y de ese cero, es decir, el voltaje va a ir variando de ese modo. De una vez que llega a cero, aquí se habrá completado un ciclo. Se vuelve a repetir el ciclo, de cero llega a un voltaje máximo, del voltaje máximo decrementa a cero, de cero incrementa en un valor negativo y así vamos a ver esto que se comporta de manera cíclica y vamos a encontrar ese tipo de voltaje. Como vimos, como les expliqué, la corriente alterna tiene una forma de onda senoidal. Esta es la onda senoidal. Aquí podemos encontrar nosotros un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Partimos de, vamos a suponer que este es un voltaje de 3 voltios, ¿no? Partimos de un valor cero. De cero va a ir incrementándose hasta llegar a los 3 voltios. De los 3 voltios va a decrementarse hasta llegar a cero. Este es un ciclo positivo. Un ciclo positivo. Luego va a cambiar de sentido la corriente. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Primero, aquí está el símbolo de corriente alterna, voltaje alterno. ¿Sí? Entonces este voltaje es alterno. La corriente sale en ese sentido, enciende la carga, pero en otro momento cambia de sentido y va a ir obviamente en otro sentido. Entonces, cuando vaya en ese sentido, vamos a considerar que es un semiciclo positivo. Y cuando cambie de sentido, es un semiciclo negativo. ¿Por qué semiciclo? Porque, como les digo, primero parte de cero, incrementa un valor máximo, por ejemplo, aquí 3 voltios, y después de llegar a ese valor máximo, decrementa hasta llegar a cero. Aquí es un semiciclo positivo. Semi porque pues no es el ciclo completo. Una vez que está en cero, vuelve a incrementarse por un valor negativo. Ahora estamos en menos 3 voltios y desde esos menos 3 nuevamente llega a cero y aquí se cumplió un ciclo. Un ciclo tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Es decir, aquí es un ciclo completo y se vuelve a repetir el proceso y nuevamente de cero incrementa positivo, de positivo a cero, de cero a menos 3, suponiendo que el voltaje aquí es de 3. Entonces, de cero a menos 3 y de menos 3 otra vez a cero. Y se está repitiendo esto en el tiempo. Aquí es un ciclo, aquí donde está el cursor, porque tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Luego
A partir de aquí hasta acá vamos a encontrar otro ciclo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Y luego aquí hay otro ciclo porque tenemos un semiciclo negativo y un semiciclo, perdón, un semiciclo positivo y uno negativo. Y aquí se repite esto tres veces, son tres ciclos. Y ojo, tres ciclos, esto ocurre en cuestión de muy rápido. Por ejemplo, en un segundo esto se puede repetir, por ejemplo, aquí en América 60 veces va a ocurrir este cambio. Todo esto lo vamos a, es decir, en un segundo puede ocurrir esto que del positivo se va al negativo. Y así, 60 veces aquí en América y en Europa 50 veces. Ahorita les voy a explicar de mejor manera. Entonces quedamos que el semiciclo positivo, por ejemplo, es el voltaje cuando lleva esta polaridad hacia favor de las manecillas de reloj y el negativo es cuando va en contra de las manecillas de reloj. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocer unos conceptos. ¿Qué es la frecuencia de una onda senoidal? Bueno, vimos que la señal se repite en el tiempo. Si una señal se repite en el tiempo, posee una frecuencia. Es decir, como vimos, esto es un ciclo, miren. Un ciclo tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Es un ciclo. Pero esto se está repitiendo y se puede repetir hasta 60 veces, por ejemplo, en un segundo. Entonces, una señal a estarse repitiendo en el tiempo es que posee una frecuencia. Y la frecuencia se mide en Hertz, símbolo Hz. Bueno, abreviación Hz. Y la frecuencia es el número de veces que la señal se repite en un segundo. Por ejemplo, aquí tenemos una onda con una frecuencia de un Hertz. Solamente vemos que hay un semiciclo positivo y uno negativo. Solamente es un ciclo. Un ciclo que ocurrió en un segundo. Aquí vemos que el tiempo dice un segundo. Luego aquí la frecuencia dice que es 10 Hz. ¿Por qué? Porque en un segundo hubo el cambio 10 veces. Es decir, cada puntito que vemos aquí es un ciclo que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces, un ciclo, aquí es otro ciclo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, el cambio fue 10 veces en un segundo, por lo cual la frecuencia son 10 Hz. Ahora, ¿qué es el periodo de una onda senoidal? El periodo es el tiempo que la señal tarda en completar un ciclo. Aquí esto es una señal y esto es un ciclo, dos ciclos. Aquí hay dos ciclos. Observa, este es un ciclo y este es otro ciclo. Y esto ocurrió en un segundo, ¿sí? Entonces, la frecuencia son 2 Hz porque vemos que son uno, dos ciclos, 2 Hz. Pero el periodo se obtiene dividiendo uno entre la frecuencia, es decir, uno entre 2. Quiere decir que el tiempo fue 0.5 segundos. Como son 2 Hz, multiplicas 2 por 0.5, es un segundo. Entonces quiere decir que cada ciclo duró 0.5 segundos. Espero estarme dando a entender, pero la frecuencia es el número de veces que se repite y el periodo es el tiempo que tarda cada ciclo en completarse. Un ciclo de una señal senoidal abarca los 360 grados. ¿Sí? Eso tiene una explicación que en un momento se los voy a decir. Vemos aquí. Eh, pues sabemos que un círculo pues, son 360 grados. ¿Sí? Aquí son 90 grados, aquí 180, es decir, de aquí hasta acá son 180 grados porque es la mitad de un círculo, la mitad de un círculo son 180 grados, la mitad de una pizza redonda. Recuerda siempre eso, cuando ves una pizza redonda son 360 grados, la mitad de esa pizza redonda son 180 grados. Y la cuarta parte de esa pizza pues es 90 grados. ¿Sí? Entonces, por lo cual cada rebanada la podemos considerar como de 45 grados. ¿Sí? Entonces, eh, esto, por ejemplo, aquí lo vemos ya con la gráfica. De 0 a 90 grados estamos nosotros completando la mitad, o más bien dicho, del 0 al 180 grados, porque aquí es 180, es decir, de 0 a 180 grados completamos un medio ciclo positivo. Y de 0 hasta acá, que son 360 grados, hay dos semiciclos, uno positivo y uno negativo. Por lo cual, cuando nosotros eh,
vemos aquí, por ejemplo, de 0 al 180 grados, estamos hablando de un semiciclo positivo y de 180 al 360 grados, un semiciclo negativo. ¿Sí? Lo podemos ver de esta manera. Entonces, ¿pero por qué es de esa manera? Bueno, eso tiene que ver con, con algo que es cómo se crea la corriente alterna. Se crea por inducción electromagnética. Es decir, que se genera una corriente eléctrica inducida por un campo magnético. Esto ocurre del siguiente modo. Si ustedes hacen circular una corriente eléctrica a través de una bobina, se va a generar un campo magnético en su interior. Y cuando la bobina se conecte a la corriente, el metal que hay en su interior va a atraer objetos. Nosotros podemos generar una corriente eléctrica mediante el movimiento de imanes. Los generadores son dispositivos empleados en las centrales eléctricas, ahí donde se produce la electricidad que llega a nuestros hogares. Es decir, los generadores son dispositivos que son utilizados en las centrales eléctricas para poder proveer de electricidad a los hogares y empresas. Pues no solamente eso, también hospitales y todo eso. Entonces tenemos que saber que hay un funcionamiento básico que es, eso tiene como les digo, el componente clave aquí son las bobinas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos, dice aquí que la bobina a la que se le conoce como inducido estará girando entre los polos del imán. Aquí podemos ver nosotros, mira, esto va a, va a girar, va a girar entre las líneas de flujo. Aquí vemos primero el imán. Este es el polo norte. Ya ven que el imán tiene un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Entonces, esto es el imán. Sabemos que polos eh, diferentes se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, esta que están aquí, estas líneas, estas como líneas chiquitas, son las líneas de flujo magnético del imán. ¿Sí? Ahora, esta que está aquí, entre azul y amarillo, vamos a representar de este modo a la bobina, ¿sí? Entonces, esta bobina va a girar entre las líneas de este flujo magnético del imán y va a ir cortando esas líneas de flujo y vamos a obtener un voltaje de corriente alterna, pero para eso tenemos que girar esta bobina. Todo empieza, para poder girar esto hay un proceso detrás. Ahorita les explico. Primero vemos, los extremos de la bobina están conectados, estos extremos de la bobina están conectados a un par de anillos colectores, ¿sí? Aquí vemos, anillos colectores, ¿sí? Entonces, está conectada a este anillo y a este otro anillo. Están conectadas a ese par de anillos colectores y esos colectores constituyen las terminales de salida primarios del generador, ¿sí? Entonces, vemos aquí, para poder llevar un voltaje de salida del generador hacia el mundo externo, se necesita el par de escobillas. Aquí vemos, este es par de escobillas. Pero bueno, ¿cómo funciona todo esto? Primero necesitamos accionar el generador. No necesitamos accionar, ¿sí? Entonces se requiere una energía externa. Por lo regular, por ejemplo, energía mecánica, que esa energía mecánica va a mover pues estos imanes. Pero, perdón, va a mover las bobinas. Entonces, por ejemplo, en las centrales eléctricas se suelen usar turbinas que son accionadas ya sea por la presión del vapor o por la fuerza de una caída de agua. Yo les recomiendo que vean mucho, para no alargar mucho video, pero que ustedes vean cómo se genera la electricidad, un video que encuentren en un libro, de cómo se genera esto en las centrales eléctricas que se suelen utilizar turbinas y con esto pues nosotros estamos utilizando esa energía para accionar al generador. Entonces, esto va a hacer que esto se ponga en funcionamiento, se ponga a girar, va a empezar a girar este imán, va a empezar a cortar las líneas de fuerza del imán, entonces va a, al ir girando la espira va a obtener un voltaje de corriente alterna.
Ya tendría una mayor explicación, pero solamente me interesa como que quede la idea más o menos de cómo, porque esto ya me alargaría mucho, pues explicándolo como que más, ¿cómo les digo? Más intensivo, solamente es dar la idea. Aquí la idea nada más es que al ir girando, pues esta bobina se van a ir cortando las líneas de flujo magnético y esto va a ir obteniendo un voltaje de corriente alterna. Y esta explicación que vimos aquí pues tiene que ver pues con esto, porque obviamente cuando va girando, pues obviamente es un círculo de 0 a 360 grados, entonces en cada ángulo vamos a ir nosotros encontrando pues un determinado voltaje. Espero estarme dando a entender, pero bueno, aquí tenemos el símbolo de diodo rectificador, tiene un ánodo y un cátodo y vemos que la corriente va desde el ánodo al cátodo. Este es el ánodo y este es el cátodo. La manera de poder diferenciarlo es que este tiene como una bandita gris. Cuando está en polarización directa es cuando el ánodo está al positivo y el cátodo al negativo, entonces deja pasar corriente. Y cuando está en polarización inversa, bloquea el paso de la corriente porque el ánodo está al negativo y el cátodo al positivo. Entonces, en polarización directa, con este tipo de polarización, el diodo actúa como un interruptor cerrado, dejando pasar el flujo de corriente. Se obtiene conectando el ánodo del diodo al positivo de la fuente de voltaje, el cátodo al negativo de la fuente de voltaje. Entonces, el ánodo, que es este, va al positivo y el cátodo va al negativo. Y esto se comporta como un interruptor cerrado. Y la corriente va en este sentido a favor de las manecillas de reloj. Esto simplemente es como la representación. Esto, ha de cuenta que es esto. ¿Por qué? Porque se comporta como un interruptor cerrado, deja pasar la corriente. Pero cuando está en polarización, y al revés, es cuando está en polarización inversa, es un interruptor abierto. Esto lo vamos a ver de mejor manera. Bueno, el diodo rectificador es un tipo de diodo empleado en el proceso de rectificación de señales alternas, que es conversión de corriente alterna a corriente directa. Es decir, este es un voltaje en alterna, ¿sí? Vemos que la corriente va el voltaje va desde un cero a un voltaje máximo, luego otra vez llega a cero y luego va en sentido contrario y tiene valores negativos. Aquí vemos que aquí aparecen dos ciclos y un semiciclo. Bueno, no, la mitad de un semiciclo. Entonces, esto es un voltaje en alterna. Pero como les digo, como muchos aparatos requieren un voltaje en directa, se tiene que hacer el proceso de rectificación, que es convertir ese voltaje en alterna a un voltaje en directa. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el diodo lo conectamos, el ánodo al positivo, ojo, este es un voltaje en alterna. El voltaje en alterna no va a tener una polaridad fija, va a ir cambiando de positivo a negativo, es decir, primero va a estar el positivo aquí y el negativo acá y luego el negativo va a estar acá y el positivo acá, es decir, va cambiando la polaridad, por lo cual la corriente va a ir, como les digo, va a ir cambiando. Por ejemplo, en un instante de tiempo, cuando el positivo esté aquí y el negativo acá de esta voltaje en alterna, la corriente pues va a ir en este sentido, va a ir en sentido a favor de las manecillas de reloj. Entonces, como va a ir en ese sentido, va a pasar la corriente de ánodo a cátodo del diodo. Luego la corriente va a pasar y va a retornar al negativo. Pero en otro instante de tiempo va a cambiar la polaridad y el negativo va a estar acá, perdón, y el positivo va a estar acá y el negativo acá, ¿sí? Es decir, el positivo de esta fuente de voltaje va a estar acá, el positivo acá y el negativo acá. Entonces, como el positivo va a estar acá, la corriente va a salir por aquí, pero ¿qué va a pasar? No va a poder pasar por el diodo. ¿Por qué? Porque la corriente por el diodo no pasa de cátodo a ánodo, solamente pasa de ánodo a cátodo. Entonces, el cátodo estaría conectado al positivo y eso no debe de ser, y el ánodo al negativo, por lo cual se bloqueará la corriente si nosotros hacemos eso. Es decir, en un instante de tiempo, cuando la corriente vaya a favor de las manecillas de reloj, va a pasar esa corriente por el ánodo, pero cuando la corriente vaya en contra de las manecillas de reloj, se va a bloquear la corriente.
ya que pasaría de cátodo a ánodo y no se permitiría, ¿sí? Entonces, cuando la corriente pase por el rectificador, significa porque va a favor de las manecillas de reloj, vamos a encontrar esta forma de onda, ¿sí? Primero, la corriente como pasó, vamos a encontrar este semiciclo positivo, porque la corriente pasó cuando está a favor de las manecillas de reloj. Pero cuando está en contra de las manecillas de reloj la corriente, pues no va a pasar, se va a bloquear la corriente, por lo cual vamos a encontrar esto aquí vacío así, no vamos a encontrar nada. Cuando se vuelve a repetir el ciclo y la corriente nuevamente vaya a favor de las manecillas de reloj, porque esto, como les digo, en un instante de tiempo se repite muchas veces en un segundo, nuevamente vamos a ir encontrando otro semiciclo positivo. El semiciclo positivo lo que significa es que es cuando la corriente pasa por el diodo, pero cuando no pasa es porque el voltaje cambió de polaridad y pues aquí aparece esto, aquí no aparece nada. Entonces esta forma de onda obtenida ya no es totalmente senoidal. Ahora, vamos a conocer, esto es un tipo de rectificación, pues la más básica, de media onda, pero hay rectificación, otro tipo de rectificadores, rectificaciones como por ejemplo la onda completa, eso lo vamos a ver en un video más, ¿cómo les digo? Más intensivo. Este solamente es para comprender el yodo y un poquito de la rectificación y todo eso, pero realmente sí me alargaría mucho, para hablar más a detalle del yodo, sí me alargaría mucho, requeriría un video más. Pero como este video ya lleva casi media hora, bueno, pues vamos viendo esto por lo pronto. Bueno, el voltaje en un diodo. La caída de tensión en un diodo de silicio es aproximadamente 0.7 voltios. Eso significa que para que el diodo pueda funcionar se requiere un voltaje aproximadamente de 0.7 voltios. Y digo esto de silicio porque también hay diodos de germanio. Vemos aquí, miren, el voltaje. Cuando el diodo tiene un voltaje, se le aplica un voltaje de 0.7 voltios, es cuando empieza a conducir corriente. Entonces observa, esto dice voltaje. Voltaje, pues cuando le aplicamos de 0.7 voltios en adelante. Y corriente es la vertical, esta es de corriente, la vertical. Cuando nosotros empezamos a aplicar un voltaje en el diodo de 0.7 voltios es cuando la corriente comienza a conducir y va incrementándose la corriente, comienza a incrementarse. Pero si nosotros no llegamos a ese valor de 0.7 voltios, pues la corriente es cero, observa, es cero. Por debajo de cierta diferencia potencial se comporta como un circuito abierto. Estoy hablando del diodo, no conduce, es decir, para menos de 0.7 voltios en el diodo no va a conducir y se va a comportar como un circuito abierto. Y por encima de ese voltaje se va a comportar como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Vamos a hacer análisis aquí, no sé si se distinga. Vamos a hacer análisis de un diodo en corriente directa, esto en polarización directa. Aquí tenemos el siguiente circuito, una fuente de 9 voltios, este diodo que está en polarización directa. Polarización directa significa que el ánodo está al positivo y el cátodo está al negativo. Claro, mediante una resistencia, pero está el cátodo al negativo. Se nos pide obtener el voltaje en el diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente en el diodo. Como está en polarización directa, se va a comportar como un interruptor cerrado. El voltaje en el diodo pues va a tener 0.7 voltios, es lo que requiere un diodo, ¿sí? El voltaje total es la suma de voltajes en los elementos en serie. Por ejemplo, aquí estos 9 voltios, como es un circuito en serie, es decir, el diodo está en serie con la resistencia, estos 9 voltios se van a repartir entre el diodo entre la resistencia. Entonces el voltaje total es igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. El voltaje total sabemos que son 9 voltios y el voltaje en el diodo son 0.7 voltios, pero el voltaje en la resistencia no lo conocemos aún. Vamos a despejar.
Vamos a despejar y VR va a ser igual a los 9 voltios menos estos 0.7 voltios. Esto es álgebra básica, es despeje. Estamos despejando VR, va a quedar solita VR. Y simplemente a los 9 voltios le quitamos a lo que está sumando con VR. Es decir, lo que está sumando de un lado va a pasar a restarse al otro lado. Entonces, estos 0.7 voltios que están sumando con VR van a pasar a restarse con 9 voltios. Entonces quedan VR 9 menos 0.7 voltios. 9 voltios menos 0.7 voltios es igual a 8.3 voltios. Quiere decir que el voltaje en la resistencia es igual a 8.3 voltios. Y suena lógico porque, como están en serie, esos 9 voltios se reparten en el diodo y en la resistencia, por lo cual si aquí caen 0.7 voltios, en la resistencia va a caer lo restante. Van a caer 8.3 voltios. Para obtener la corriente se obtiene dividiendo, quizá muchos se puedan confundir y dividan 9 entre un kilo. Ley de Ohm, pero es incorrecto, ya que tendríamos que considerar la caída de tensión en el diodo. Es decir, para obtener la corriente tendremos que dividir el voltaje en la resistencia entre el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque el voltaje en la resistencia es el voltaje total menos lo que cayó en el diodo. Entonces, la corriente es igual a VR entre R, es decir, es 8.3 voltios entre 1 kilo ohm y nos da 0.00833 amperios, que si queremos convertir a miliamperios multiplicamos por 1000 y nos da 8.33 miliamperios. Es decir, la corriente en total, que la corriente total es la misma corriente del diodo porque es un circuito en serie. Es decir, la misma corriente que pasa por el diodo va a ser la misma corriente que pasa por la resistencia, que es 8.33 miliamperios. Ahora vamos a analizar el siguiente circuito, que es el mismo circuito, pero la diferencia es que el diodo está en polarización inversa. Es decir, el cátodo está al positivo y el ánodo está al negativo. Entonces, cuando está en polarización inversa se comporta como un circuito abierto, eso lo expliqué recientemente. Entonces, como está en inversa lo vamos a reemplazar por un circuito abierto y la corriente en un circuito abierto pues es cero, por lo cual ID, que es la corriente del diodo, es igual a cero amperios. El voltaje total sabemos que es igual al voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. Pero el voltaje en la resistencia lo podemos obtener también por ley de Ohm multiplicando corriente por resistencia. Es ley de Ohm. Pero la corriente que pasa por la resistencia pues es cero. Por lo cual multiplicamos cero por el valor de la resistencia es igual a 0 voltios, por lo cual el voltaje en la resistencia es igual a 0 voltios. Porque como no pasa corriente, pues tampoco vamos a encontrar pues ¿cómo les digo? Un voltaje ahí. Entonces, habíamos visto recientemente que el voltaje total se obtiene sumando el voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. El voltaje en el diodo no lo conocemos. Ustedes quizá piensen, oye, pero el diodo requiere 0.7 voltios, pero eso es en directa. Ahorita estamos en inversa. Entonces, 9 voltios es igual al voltaje en el diodo más los 0 voltios en el voltaje en la resistencia. Pero VD, que es un voltaje desconocido, más 0, pues es igual a VD. Porque cualquier valor más 0, pues es el mismo valor. Por lo cual, VD, voltaje en el diodo, es igual a 9 voltios. Y suena lógico porque esta terminal del diodo está conectado directamente al positivo y esta resistencia es como un simple cable. Como no hay voltaje ni nada, no pasa, es un simple cable. Entonces, este está conectado directamente al positivo de la fuente y ese terminal está conectado directamente al negativo de la fuente, por lo cual entre estas terminales del diodo vamos a encontrar los 9 voltios de la fuente. Entonces, como cuando el diodo está en polarización inversa, vamos a encontrar en el diodo el mismo voltaje de la fuente. Ahora, vamos a analizar un diodo en corriente directa en un circuito en polarización directa. Circuito es lo mismo que este circuito, más que la configuración es diferente, pero es lo mismo, no importa cuál usemos. Este se conoce como un riel de voltaje equivale a esta fuente de voltaje. Este es el positivo y el positivo va al ánodo y el ánodo va al positivo y el cátodo va a una patilla de la resistencia. Aquí vemos el cátodo va a una patilla de la resistencia y la otra patilla va al negativo, donde está tierra. La otra patilla de la resistencia va al negativo. Entonces vamos a analizar este circuito. Como el voltaje es insuficiente, son 0.5 voltios y lo que requiere el diodo
son 0.7 voltios aproximadamente, pues la corriente por el diodo va a ser igual a cero amperios. Para obtener el voltaje en la resistencia, multiplicamos corriente por resistencia, por ley de Ohm, pero como la corriente en el diodo es cero, es decir, como por aquí hay cero también, por todo el circuito va a haber cero. Aquí esto lo reemplazamos como un simple cable. ¿Por qué como un simple cable? ¿Por qué? Porque el voltaje aquí va a ser cero como si fuera un simple cable. Entonces, mm, vimos que el voltaje en la resistencia obtuvimos que es cero porque I por R es igual a cero, que es corriente cero por el valor de la resistencia 10 kilos, pues es cero. Entonces, como el voltaje en la resistencia es cero, todo el voltaje va a estar en el diodo. Es decir, en el diodo va a haber 0.5 voltios. Ahora vamos a analizar un circuito en corriente directa, pero en polarización directa. ¿Sí? Es decir, es un circuito en paralelo. En paralelo, este diodo está en paralelo con este otro diodo. A este primer diodo lo vamos a llamar de 1 y a este otro diodo lo vamos a llamar de 2. Entonces, están en paralelo. Como están en paralelo, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto va a cambiar un poquito el funcionamiento del circuito. Mira, tenemos esta resistencia R1 de 220, esta fuente de 9 voltios. La corriente total la obtenemos dividiendo el voltaje total entre la caída de tensión en el diodo. Siempre tenemos que considerar la caída de tensión en el diodo. ¿Por qué la tenemos que considerar? La tenemos que considerar porque si nosotros dividimos los 9 voltios entre el voltaje, entre la resistencia y ya nos va a dar un valor inválido. Tenemos que restar al voltaje total el voltaje en el diodo. Pero como estos dos diodos están en paralelo, para los dos diodos va a haber 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que aquí donde está el cursor es un nodo A, un punto A, y aquí es otro nodo. Entonces, las patillas, los ánodos de los dos diodos están conectados en el mismo punto. De igual manera, los cátodos están conectados en el mismo punto. Entonces están en paralelo. Ay, no puede ser. Me frustro con el ruido. Entonces, los 0.7 voltios van a ser para los dos diodos. Es incorrecto creer que para los dos, como son 0.7 voltios y 0.7 voltios, se necesitarán 1.4 voltios y no. Si estuvieran en serie, sí, se requerirían 1.4 voltios. Pero como están en paralelo, son solamente 0.7 voltios para los dos. Entonces, para obtener la corriente total del circuito, al voltaje total le quitamos el voltaje en el diodo entre el valor de la resistencia. Es decir, VR1 entre R1, que es el voltaje en la resistencia. Esto que está aquí en la parte de arriba es lo mismo que el valor en la resistencia. Entonces, al valor de voltaje en la resistencia le restamos, al valor de voltaje en la resistencia le restamos, entonces, al valor de voltaje en la resistencia lo dividimos entre el valor de la resistencia. Entonces, el valor de voltaje en la resistencia se obtiene de la siguiente manera. Al voltaje total le quitamos el voltaje en el diodo, es decir, a los 9 voltios le quitamos 0.7 voltios. Entonces eso es igual a 8.3. 9 menos 0.7 es igual a 8.3 y dividimos 8.3 voltios entre 220 ohms y nos da igual a 0.037 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y nos da igual a 37.7 miliamperios. Es decir, que esa es la corriente total del circuito. Pero si queremos, por ejemplo, el voltaje en cada uno de los diodos es 0.7 voltios, pero nuevamente repito como un loro, no es 0.7 voltios aquí más este voltaje y es 1.4, no, es 0.7 voltios para los dos, pero no quiere decir que uno va a tener la mitad de 0.7 voltios y otro la mitad. Si fuera corriente, sí, la corriente se divide, pero el voltaje no. Los dos tienen el mismo voltaje. Ahora, necesitamos comprender el funcionamiento del diodo rectificador. Tenemos que irnos desde la parte más interna que es el átomo. Bueno, les comento. El átomo está conformado de una o varias órbitas, capas o niveles de energía y los electrones giran en esas órbitas circulares alrededor del núcleo. Es decir, los electrones que son los responsables de la electricidad giran alrededor del núcleo. ¿Sí?
vemos aquí, este es un átomo de cobre. Y vemos que este átomo tiene pues varios electrones. Vemos que son varias capas. En la cuarta capa vemos que hay un electrón. En la tercera capa hay 18 electrones. En la segunda capa hay 8. En la primera capa hay 2 electrones. Entonces, esto tienen 29. Si sumamos son 19, 27, 29 electrones. Pero como hay equilibrio, así como hay 29 electrones, también hay 29 protones. En la última capa del átomo solamente pueden girar de 1 a 8 electrones como máximo. Entonces, este átomo de cobre pues tiene un electrón en la última capa, pero otro átomo de otro elemento puede tener otra cantidad de electrones. ¿Sí? Bueno, en la banda de valencia giran los electrones que en unos casos el átomo puede ceder, como ocurre con los metales. Bueno, es algo que no les comenté, pero hay los materiales pueden ser metales aislantes o los materiales pueden ser metales que son los conductores, pueden ser aislantes que son los que no permiten que fluya bien la electricidad circula mal por esos materiales, por ejemplo el plástico es un aislante y la corriente no puede pasar por el plástico casi, pero por los metales sí, por eso se utilizan normalmente el cobre, que es un metal, un buen conductor de electricidad. Y están los semiconductores, que en esta categoría entran los diodos. Entonces, en la banda de valencia giran los electrones, que en unos casos el átomo puede ceder. Cuando lo cede, ahí ocurre el fenómeno de la electricidad. Ahorita lo vamos a ver mejor, como ocurre con los metales. Y en otros casos puede atraer o captar de la banda de valencia de otros átomos cercanos. Es decir, otros tipos de materiales, en vez de ceder, esos átomos los van a atraer o los van a captar de otros átomos cercanos. La última capa es el nivel de energía que determina las características eléctricas de un material, ya sea que se comporte como conductor, aislante o semiconductor. Es decir, entre menos electrones tenga la última capa, mejor conductor va a ser. Como aquí el átomo de cobre tiene un electrón en la última capa, es un buen conductor. Pero hay otros materiales que tienen varios electrones, hasta 7, 8 electrones en la última capa, entonces ahí no son buenos conductores. Y el diodo, como es un semiconductor, o sea, no es ni mal conductor ni tan bueno conductor, pues tiene 4 en la última capa. Entonces, el diodo rectificador. Vamos aquí. La electricidad, el fenómeno de la electricidad se da con con un elemento le cede electrones al otro elemento y ese otro elemento recibe esos electrones. Pero como un material tiene muchos átomos, es decir, es algo que se hace como en cadenita. Por ejemplo, miren, este es un material conductor y aquí vemos que en la última capa hay un átomo que ese átomo se le va, se va a otro átomo, se le va a pasar. Esto es del mismo, todo esto es del mismo material. Entonces, este átomo se va a la última capa de otro átomo y este átomo se va a la última capa de otro átomo y así es como se va a generando este proceso de que son electrones libres y los electrones libres son unos elementos pues que van de un átomo a otro y gracias a los electrones se produce la electricidad. En la última órbita o banda de valencia de los átomos de los metales solo giran entre 1 y 3 electrones como máximo. Como les dije, los metales no tienen muchos electrones en la última capa. Por ese motivo suelen cederlos cuando los excitamos, ya sea empleando métodos físicos o químicos. O sea, métodos físicos, por ejemplo, hemos visto nosotros el experimento este cuando nosotros con nuestro cabello ¿cómo se le dice? Eh, Ponemos un globo, aunque esto no tiene nada que ver con los metales, pero ahí se genera algo así similar a este, o también métodos físicos, que es cuando ya, métodos químicos, perdón, que es ya cuando nosotros eh, citamos este material para que se produzca la electricidad. Es el método químico normalmente se utiliza en las pilas, en las baterías. Entonces, los que poseen un solo electrón, es decir, lo que les corresponde el número de valencia más uno, como el cobre, son los que conducen la corriente eléctrica con mayor facilidad.
Entonces, ¿cómo se da la conducción de electricidad? En los materiales conductores, los electrones pueden saltar desde la última órbita de un átomo a la de otro átomo, de los que integran también las moléculas del propio metal. Molécula es un conjunto de átomos, es decir, una molécula puede contener muchos átomos y un material puede contener muchas moléculas, es decir, los materiales tienen moléculas y las moléculas tienen átomos. Entonces, en los materiales conductores, los electrones pueden saltar desde la última órbita de un átomo a la de otro átomo, de los que integran también las moléculas del propio metal. De esa manera, al aplicar electricidad a un circuito formado por conductores de cobre, por dar un ejemplo, los electrones fluyen con facilidad por todo el cuerpo metálico del alambre que integra el cobre. Es decir, cuando nosotros hacemos un fenómeno ahí que hagamos que se le aplique electricidad a un circuito, como el metal es un buen conductor, ¿qué es lo que va a pasar? Al aplicar electricidad, los electrones van a fluir con facilidad por todo el cuerpo metálico del alambre que integra el cobre. Ya vimos cómo van a ir saltando de un átomo a otro átomo en el mismo material. Y aquí vemos, mira, el conductor pues es el metal, por lo regular el cobre, y el aislamiento pues es el material que lo cubre. Eso es para que cuando lo toquen no sientan pues toquecillos, es decir, cuando uno ponga la mano, si no tuviera este aislamiento sentirías electricidad, eso puede ser muy peligroso, pero por eso está el aislamiento para que cuando tú toques el cable pues no sientas eso. Entonces, ahora, el diodo semiconductor, la misma palabra lo dice, es un semiconductor, que esto es el diodo rectificador, ¿sí? Está entre, como les digo, tiene propiedades que están entre metales y entre aislantes. Entre metales, bueno, entre conductores y entre no conductores, perdón. Y el diodo semiconductor consta de dos partes, conformadas por cristales de silicio. Este es el símbolo SI y esas dos partes está conformada por cristales de silicio de diferente polaridad. Este es un átomo de silicio y en la última capa tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Cada átomo de silicio comparte sus 4 electrones de valencia con sus átomos vecinos, es decir, del mismo material. Es decir, aquí son 5 átomos y cada átomo tiene 4 electrones de valencia, observa, 4. Pero cada átomo va a compartir esos 4 electrones con sus átomos vecinos. Por ejemplo, mira, este tiene como vecino, va bien dicho, vámonos con este del centro. Este del centro tiene sus 4 electrones de valencia, pero los está compartiendo con este átomo y con este otro átomo. Y como se están compartiendo, en total va a haber 8 electrones de valencia en la órbita de valencia, es decir, enfocándonos en el átomo del centro, como aquí no tenemos más acá y no quiere decir que no haya, solamente que en esta imagen representativa solamente nos estamos enfocando en el átomo central. Tiene 4, dice más 4 porque tiene 4 electrones de valencia, pero esos 4 electrones de valencia los está compartiendo con este átomo, con este átomo, con este átomo y con este átomo. Entonces, este los comparte y en vez de tener 4 pues va a haber 8, ¿sí? Aquí son 2 2 más 2 más 2 más 2 pues son 8. Entonces, esto se debe a los enlaces covalentes, que es la unión entre átomos, que lo hacen compartiendo electrones adyacentes, logrando así que se cree un equilibrio de fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Entonces, eh, obtención de dos cristales semiconductores de polaridad diferente. Bueno, primero les digo, es necesario doparlos durante el proceso de producción del yodo. Cuando se produce el yodo se tiene que hacer un dopado. ¿Y qué significa esto? Bueno, la forma de hacerlo es añadiendo a la estructura molecular de cada uno de esos cristales cierta cantidad de impurezas pertenecientes a átomos de otros elementos químicos, pero de valencias diferentes. Es decir, no solamente vamos a usar silicio, sino que vamos a utilizar otro pues, material. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, hay otros materiales, por ejemplo el boro, que tiene 3 electrones de valencia. Vimos que el silicio tiene 4 electrones de valencia y el antimonio tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que un diodo, hay que saber que un diodo está conformado por la unión de dos piezas de cristal semiconductor conformado por átomos de silicio, sometidas a ambas piezas a un proceso conocido como dopado. Vemos aquí, eso significa que tiene, estas dos piezas son P y N. P, ¿qué significa esto de P y qué significa esto de N? Lo vamos a ver. Mira, este P pues indica que es el ánodo y esto es el cátodo.
El dopado, cuando hablamos de dopado, estamos hablando que vamos a añadir impurezas procedentes de átomos y otros elementos. Es decir, no solamente vamos a utilizar el silicio, sino que vamos a utilizar impurezas de otros elementos, como vimos aquí, el boro, el antimonio. Entonces, por ejemplo, también el galio, ¿sí? Aunque aquí está el símbolo de B, pero vamos a suponer que este es el galio, ¿sí? O puede ser el boro también, el boro tiene tres. Entonces, aquí olvídense de esto y vamos a poner boro. El boro tiene tres elementos, tiene tres electrones de valencia. Entonces, como tiene tres electrones de valencia, estamos uniendo el boro, un átomo de boro, y alrededor hay cuatro átomos de silicio. Entonces, un átomo del boro en la última capa de valencia está compartiendo con un átomo de silicio. Luego el otro electrón, perdón, un electrón de la última capa del boro está compartiendo con el otro electrón de la última capa de silicio. Luego otro electrón está compartiendo con otro electrón de silicio. Es decir, un electrón del boro está compartiendo con un electrón de silicio. Luego, el tercer electrón del boro está compartiendo con otro electrón de silicio. Pero aquí falta un electrón. Entonces, como falta un electrón, aquí no se va a poder compartir esto con el otro electrón de silicio. O sea, falta un electrón en el boro. Entonces, esto es un hueco. Este no va a poder compartir con este electrón. Entonces, ahí lo que va a pasar es que es un hueco. Falta un electrón. ¿Qué significa esto? Como falta un electrón, esto significa que esto es positivo. Y cuando hablamos de un valor, de un en electricidad, valores positivos, estamos hablando de carencia de electrones. Entonces, las impurezas del boro convertirán al cristal de silicio en un semiconductor tipo P, es decir, con polaridad positiva. Como por aquí hay un hueco, esto va a hacer que esto tenga polaridad positiva. Entonces, ¿qué es lo que significa? Vemos que hay un ánodo y un cátodo. El ánodo se conecta al positivo y el cátodo al negativo. Cuando hablamos de un ánodo estamos hablando de que estamos hablando de un valor positivo y el cátodo un valor negativo. Pero ¿qué significa? ¿Por qué pasó esto? Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. El silicio también se puede mezclar con impurezas de antimonio. El antimonio tiene 5 electrones de valencia, por lo que va a haber un exceso de electrones en la última órbita. Recientemente hubo una falta de electrones, hubo un hueco, pero aquí va a haber un exceso de electrones en la última órbita. Entonces vamos aquí, miren, está este átomo de antimonio y cada átomo tiene 5, ¿no? Un electrón de antimonio, que significa SB, el símbolo, bueno, la abreviatura, bueno, sí, eh, este electrón de la última capa del antimonio comparte con el último electrón de silicio. Luego, otro electrón también comparte, otro electrón de este antimonio comparte con otro electrón de silicio. También este otro electrón de antimonio comparte con otro electrón de silicio. Y este otro electrón de antimonio comparte con otro electrón de silicio. Pero va a haber un electrón sobrante que no va a poder compartir con nada. Un forever alone va a estar solito. Entonces va a haber un exceso de electrones en la última órbita de este elemento. Entonces se va a convertir en un cristal de silicio tipo N y va a tener polaridad negativa, contrario a lo que vimos recientemente que tenía polaridad positiva. Entonces, como vimos, hay polaridad positiva, polaridad negativa. Entonces, para construir el diodo se une la pieza de conducción positiva tipo P con la pieza de conducción negativa tipo N. Entonces, hay una pieza de P y otra N. P, ánodo, N, el cátodo. Así es como funciona esto. Entonces, pero ¿cómo funciona? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, aquí vemos este material tipo N, material tipo P. Recuerda que el material tipo N pues se refiere al exceso de electrones y el material P al huecos, o sea que hay una carencia de electrones. Entonces, esto va a funcionar de la siguiente manera. Como aquí en la parte, en el material N, hay un exceso de electrones libres, entonces de la parte N se van a trasladar de un extremo del material al otro. Es decir, esos electrones de aquí de N van a viajar hacia los huecos
del material tipo P. Con eso se formarán iones positivos. Recuerda, un ion positivo se refiere a la carencia de electrones y el ion negativo se refiere al exceso de electrones. Entonces, al momento de estar pasando los electrones hacia los huecos del material P, se van a formar iones positivos y iones negativos. ¿Sí? Entonces, el proceso va a seguir hasta que se forme una región de iones positivos, es decir, aquí esta es la región 1 y la región 2. La región 1 tiene iones positivos y la región 2 tiene iones negativos. Recuerda, iones positivos es carencia de electrones, iones negativos es exceso de electrones. Entonces, el proceso donde los electrones del material N se quieren ir al material P va, va a hacer que se forme una región de iones positivos y otra región de iones negativos. Es decir, cuando un electrón de aquí del material N intente trasladarse hacia el material P, se va a sentir atraído por los iones positivos de la región 1. Entonces, pero además de eso, se va a repeler por los iones negativos. Recuerda que negativo con negativo se repele y se atraen negativo con positivo. Entonces, a lo mejor los estoy enredando un poco, chicos, pero miren, aquí está la región N y aquí está la región P, ¿sí? Entonces, los electrones de la región N van a intentar trasladarse a la región P porque en la región P hay huecos, hay una carencia de electrones. Entonces, al hacer esto de que este eh, electrón, cada electrón se quiera ir a cada hueco, con eso se van a formar iones positivos y iones negativos, ¿sí? Es decir, que va a comenzar a haber una carencia, como los electrones se van a empezar a venir para acá, va a empezar a haber una carencia de electrones aquí, una carencia de electrones y del otro lado un exceso de electrones. Entonces, como va a haber una carencia de electrones de un lado, se van a formar iones positivos porque es una carencia de electrones y del otro lado va a haber exceso de electrones, va a haber iones negativos. Entonces, cuando los electrones van a estar pasando, lo que va a pasar, se van a formar esas dos regiones de iones positivos y de iones negativos. O sea, iones positivos, que es falta de electrones, iones negativos, exceso de electrones. Entonces va a haber dos regiones. Entonces, en el momento que el proceso va a seguir, los electrones quieran pasar acá, a P, lo que va a pasar es que esos electrones se van a sentir atraídos se van a sentir atraídos por los iones positivos de la región 1. Es decir, como la región 1 tiene una carencia de electrones, entonces se van a sentir atraídos por la región 1, porque hay una carencia de electrones. Pero como acá en la región 2 hay un exceso de electrones, lo que va a pasar es que se van a repeler con la región 2. Entonces, aquí se van a atraer con la región 1, pero se van a repeler con la región 2, por lo cual lo que va a pasar es que se va a detener la migración de electrones hacia P, ya que los electrones no van a poder pasar a P, ya que hay dos regiones que impiden que suceda eso. Una atrae esos electrones y la otra los repele. Entonces se va a detener el proceso. Entonces los electrones no van a cruzar al otro extremo. Para que los electrones puedan brincar de un extremo a otro, es decir, de N a P, lo que tenemos que hacer es superar la barrera de potencial, que es una fuerza extra. Es decir, esa barrera de potencial, recuerda que es aproximadamente 0.7 voltios en el diodo de silicio, pero en el diodo de germanio es 0.3 voltios. Entonces, cuando nosotros aplicamos un voltaje, vamos a hacer que se supere la barrera de potencial y es cuando ya va a empezar a suceder esto y va a haber una conducción. Mientras no suceda esto, no apliquemos una fuerza externa, el diodo pues no va a conducir. Eso es algo que ya hemos visto. Y internamente eso es cómo funciona. Se tiene que superar esa barrera de potencial. Bueno, ahora vamos a hacer simulaciones. Una disculpa por el ruido externo, chicos. Bueno, vamos a hacer simulaciones para comprender mejor el funcionamiento del diodo. Vamos a tener una fuente de voltaje. Vamos a agregar eh, un diodo. Un diodo. Observa que este diodo, vamos a incrementar aquí un poquito el tamaño.
Este diodo pues va a estar en directa, ya que el ánodo, que es este, está al positivo, ¿sí? Y vamos a agregar además una resistencia. Vamos a agregar una resistencia. Bueno, claro, vamos a poner, en un momento vamos a poner un amperímetro que nos va a permitir medir la corriente, ¿sí? Un amperímetro. Y la corriente pues se mide en serie. Mira, observa, aquí están midiéndose 838. Vamos a decrementar la resistencia. Están midiéndose 8.32 miliamperios. Y suena lógico, este ejercicio ya lo hicimos si recuerdas, ya que se divide en 9 entre, bueno, incorrecto. A 9 se le quita la caída de tensión del diodo, que es aproximadamente 0.7, y eso es 8.3. Y a 8.3 voltios se le divide entre 1 kilo, y eso nos da 8.32 miliamperios. Y si está en polarización inversa, esto va a medir corriente de cero, porque en polarización inversa se comporta como un interruptor abierto. Y si medimos el voltaje en cada elemento, que es el voltaje en la resistencia y el voltaje en el diodo, vamos a medir el voltaje en el diodo, va a ser el voltaje de la fuente, ya que está en inversa. Hay que recordar esa parte siempre. Y si medimos voltaje en la resistencia, vamos a encontrar un voltaje de cero. Entonces, esto es una manera de... prácticamente cero. Aparece 0.45 microvoltios, pero es prácticamente cero, ya que siempre hay unas pequeñas fuguillas ahí. Entonces, aquí estamos viendo esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar, en vez de poner una resistencia, vamos a conectar, voy a conectarlo en directa, y vamos a conectar un LED amarillo. Entonces, siempre uso LEDs. Bueno, no vamos a... Bueno, en realidad sí se necesita poner resistencia. Vamos a poner una resistencia de 220 no kilos, 220. Entonces, necesitamos, porque si no se nos va a quemar. Entonces, aquí el LED enciende. ¿Enciende por qué? Porque está en polarización directa. Tanto el LED como el diodo rectificador son diodos, y ambos se conectan en polarización directa, el ánodo al positivo. Y aquí vemos que el ánodo va al positivo. Cada ánodo está al positivo. Aunque claro, este ánodo está conectado al cátodo de este diodo. Entonces, como la corriente va a fluir así, aquí está el positivo y aquí el negativo, la corriente va a fluir así a favor de las manecillas, va a pasar corriente de ánodo a cátodo de cada uno de los diodos, del diodo rectificador y el diodo LED. Pero si conectamos en inversa, cualquiera de los dos se va a bloquear la corriente y no va a pasar, no va a encender el LED, porque esto está en polarización inversa. Ahora, esto es en diodo, en corriente directa, pero ¿qué tal si conectamos en inversa? Vamos a hacer lo siguiente. En vez de poner una fuente en directa, vamos a poner una fuente en alterna. Una fuente en alterna, que es... ¿cuál es? Esta, signal. Y aquí vamos a poner un voltaje. Bueno, esto es aquí un voltaje de 120 y una frecuencia. Voy a poner 1 Hz. 1 Hz, recuerda que es la cantidad de ciclos por segundo. Si pongo 1, vamos a poner aquí un amperímetro también para medir la corriente. Y aquí vas a notar algo bien curioso. ¿Por qué? Porque mira, observa. Lo puse a 1 Hz para que cambie lenta. Bueno, se quemó porque al parecer es... A ver, este es un voltaje muy alto, muy alto, muy alto. Vamos a ponerle 12 para que no se me queme. ¿Sí? Entonces ahora sí. Observa, mira. Cambia, se pone rojo, azul, rojo, azul. Esto significa que se cambia la polaridad. Eso ya lo vimos, de positivo a negativo. Y vemos que en un momento la corriente es cero y en un momento incrementa la corriente. La corriente es cero, como va cambiando de polaridad, hay un momento en que el negativo está acá y el positivo está acá. Entonces, cuando el positivo está acá, la corriente sale así, en contra de las manecillas del reloj, y no pasa corriente por el diodo. Esa es una forma de
de verlo. Es decir, la corriente de 0 se va a un valor máximo. ¿Por qué también? Porque el voltaje alterno se va incrementando, no es un valor constante, pues eso ya lo vimos también recientemente. Entonces por eso la corriente vemos así que se va a incrementando, ¿sí? Porque por en un momento pasa corriente y en un momento no. Y ya luego si ponemos un voltímetro, van a ver ustedes que en un momento el voltaje en el diodo es 0.7 voltios y en otro momento va a ser el valor de la fuente. Mira, observa, en un momento es 0.7 voltios y en un momento es el valor de la fuente. Y esto es porque es un hertz, es un ciclo por segundo, pero si pusiéramos nosotros 60 hertz, esto ocurre demasiado rápido porque son 60 ciclos en un segundo. Ahora, quiero que veamos aquí esto. En vez de poner una resistencia, vamos a poner una lámpara. Una lámpara. Se quemó. Se quemó. Vamos a ponerle 9 voltios. Ahí está. Observa que esto parpadea. Vamos a ponerle aquí menor un hertz. Parpadea. ¿Por qué parpadea? Parpadea porque es un voltaje alterno. En un momento fluye la corriente por un sentido y por otro sentido se bloquea la corriente. Entonces en un momento esto enciende y en otro apaga. De igual manera, si conectáramos, observa, la corriente va variando y de igual manera el voltaje. El voltaje va variando. ¿Por qué? Porque es un voltaje alterno. Ahora vamos a ver, vamos a utilizar a ver, ¿cómo? Espérate, permíteme, ¿cómo está? Mira, aquí estamos utilizando una resistencia y observa la forma de onda. Esta es la forma de onda. Tuve que hacer una modificación. Si estás utilizando este simulador, simplemente te vas aquí y le vas aquí en más. No, miento. Te va a aparecer esto. Tienes que poner un voltaje máximo y un voltaje mínimo, porque recuerda que llega a un valor máximo y a un valor mínimo negativo. Entonces, para que se pueda ver completa la forma de onda senoidal. Y aquí podemos ver que se mira esta forma de onda. Pero si utilizamos un diodo rectificador, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Miento, esto es un transistor. Vamos a ver una onda, pues se van a bloquear los semiciclos negativos, por lo cual vamos a ver huecos en una parte. Observa. Ya empieza, fíjate, ya nada más vemos las medias ondas positivas porque estamos bloqueando las medias ondas negativas, ya que eso es lo que hace el diodo rectificador. Y aquí lo podemos ver de mejor manera, mira, aquí les estoy comprobando la gráfica de la onda senoidal del diodo rectificador. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el tema de polarización directa y polarización inversa de un diodo rectificador. Este tema de polarización directa y polarización inversa también funciona por ejemplo, con los otros tipos de diodos como el diodo LED. Este es el diodo rectificador, tiene sus dos patillas. Vemos que hay una bandita como gris, pues esta bandita como gris es la que identifica al cátodo y esta es el ánodo, la otra patilla. Entonces, ¿qué es la polarización directa? La polarización directa es ese tipo de conexión en la que el ánodo del LED, este es el ánodo y este es el cátodo. El ánodo va al positivo y el cátodo va al negativo. Claro que aquí pusimos una resistencia, pero mediante la resistencia el cátodo lo estamos conectando al negativo. Y cuando conectamos el diodo de esta manera va a comportarse como un interruptor cerrado y va a dejar pasar corriente. Es decir, cuando está en polarización directa se comporta como un interruptor cerrado y va a haber circulación de corriente. Hay circulación de corriente, pero cuando lo conectamos en polarización inversa, es decir, el cátodo, que esta es la patilla del cátodo, el cátodo al positivo y el ánodo al negativo, claro que mediante una resistencia, pero el ánodo estamos conectándolo negativo, en polarización inversa, el diodo se comporta como un interruptor abierto. Entonces, si se comporta como un interruptor abierto, obviamente que la corriente es cero, no hay circulación de corriente. Entonces, este es el tipo de polarización. En directa circula corriente,
se comporta como un interruptor cerrado, y en polarización inversa, pues está conectado al revés, no hay paso de corriente. Y lo vamos a comprobar. Para poder verlo de una manera más sencilla, lo que vamos a hacer es que vamos a podemos conectar un diodo LED para tenerlo como tipo indicador, o también lo que podemos hacer es simplemente pues medir la corriente en ese circuito. ¿Sí? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el circuito. Vamos aquí, en polarización directa. El ánodo está al positivo, por lo cual directamente el ánodo lo pongo en la línea roja en la protoboard, y el cátodo a una patilla de la resistencia de 220. El cátodo lo conecto en esta línea, y en la misma línea de la protoboard vamos a poner la patilla de la resistencia. Y la otra patilla de la resistencia al negativo, lo enviamos a la línea azul de la protoboard. Ahí está. Ahora solamente falta alimentarlo. Aquí no hay manera de que podamos ver si funciona o no, porque tendríamos que medir la corriente. Para medir la corriente solamente tenemos que abrir el circuito. Como expliqué en prácticas anteriores, abrir el circuito, por ejemplo, lo puedo abrir levantando esta patilla. Levanto esta patilla y esta patilla. Lo estamos abriendo. Lo abro desde entre la resistencia y el cátodo del LED. Lo estoy abriendo. ¿Sí? Lo estoy abriendo. Y las puntas del multímetro, como he explicado anteriormente, la punta roja del multímetro va en el caimán rojo, y la punta amarilla bueno, esos son los colores que yo tengo. Si tú tienes otros, pues usa esos. La amarilla en la punta negra. Y vamos a poner la perilla del multímetro. La perilla del multímetro la vamos a poner aquí en 20 mili, porque el rango de corriente va a estar entre 2000 microamperios, que es 2 mili, y 20 mili. Y los caimanes nos están conectando con las puntas del multímetro, los vamos a poner en las patillas que quedaron así, en la parte abierta del circuito. Pongo un caimán en el cátodo del LED que quedó sin conectarse a nada, y el otro caimán en la patilla de la resistencia que no se está conectando a nada. Nos está midiendo 18 y algo de miliamperios, 18 casi 19 miliamperios. Eso es lo que nos está midiendo. Quiere decir que sí hay circulación de corriente porque está en polarización directa. Pero si lo conectamos en inversa, ¿qué pasa si lo conecto en inversa? ¿Cómo en inversa? Simplemente en inversa conectamos el cátodo, que este es el cátodo en la línea roja de la protoboard, donde vamos a conectar positivo el cátodo, y el ánodo va a estar así. Solamente lo estamos conectando al revés, ¿sí? Ahora, pongo la otra punta del multímetro, y aquí sí nos va a medir 0, nos está midiendo 0 de corriente, mira, 0 porque está en polarización inversa, y como está en inversa, está bloqueando el flujo de corriente. No hay corriente porque pues se comporta como un interruptor abierto, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la siguiente práctica. Es un circuito bien sencillo. Tenemos una fuente de 6 voltios conectada con una resistencia de 220 llamada, a la cual vamos a llamar como R1 solamente para poder identificarla, y un diodo rectificador. Hemos visto, no sé si hayas visto mis videos de electrónica, pero los diodos tienen dos patillas. Mira, aquí tenemos un diodo. Este es un diodo rectificador y tiene dos patillas. Esta patilla es el ánodo y este es el cátodo. Una manera de identificarla es que aquí hay una bandita como gris. Es una bandita gris. Esta bandita gris, donde está la patilla, en la bandita gris es el cátodo y en el otro extremo es el ánodo, ¿sí? Entonces, los diodos funcionan en polarización directa. ¿Qué es polarización directa? Polarización directa es cuando el ánodo del diodo, cuando el ánodo del diodo está conectado al positivo. Aquí está conectado el ánodo al positivo mediante una resistencia, pero está conectado al positivo. Y el cátodo está conectado al negativo. De esta manera el diodo va a dejar pasar corriente. Si lo conectamos al revés,
no va a dejar pasar corriente. En un momento lo vamos a conectar al revés, pero esta es polarización directa y vamos a conectar este circuito y vamos a hacer mediciones. Primero vamos a hacer unos sencillos cálculos. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuánto voltaje hay en esta resistencia. Hay que recordar que el voltaje total en una fuente se reparte sus elementos en serie, por lo cual estos 6 voltios se van a repartir en esta resistencia y en este diodo rectificador. Pero los diodos rectificadores aproximadamente requieren 0.7 voltios. Entonces los diodos requieren aproximadamente 0.7 voltios. Entonces, si estos 6 voltios se van a repartir entre la resistencia y entre el diodo, quiere decir que lo restante va a estar en la resistencia. ¿Sí? En la resistencia va a haber un voltaje de 5.3 voltios. Mira, el voltaje total se reparte entre el voltaje en la resistencia y el voltaje en el diodo. Pero conocemos que el voltaje del diodo son 0.7 voltios y el voltaje total son los 6 voltios de la fuente. Por lo cual vamos a despejar. Este 0.7 que están sumando van a pasar restándose y 6 menos 0.7 es igual a 5.3, por lo cual el voltaje en la resistencia, es decir, VR1 es igual a 5.3 voltios. Pero vamos a ver si eso es cierto. En un momento vamos a conectar el circuito y vamos a hacer las mediciones. Ahora, ya conocemos el voltaje en la resistencia. Como conocemos el voltaje en la resistencia, vamos a ver cuánta corriente circula por el circuito. Por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a voltaje entre resistencia, pero no es igual a los 6 voltios entre 220. ¿Por qué? Porque aquí hay un LED que está habiendo aquí una caída de tensión. Entonces al voltaje total de la fuente le tenemos que quitar el voltaje en el LED. 6 menos 0.7 entre el valor de la resistencia y 6 menos 0.7 es igual a 5.3 y 5.3 pues es el voltaje en la resistencia. Es decir, para poder hallar la corriente en un circuito, cuando tenemos un diodo y una resistencia, tenemos que dividir el voltaje en la resistencia entre el valor de la resistencia y así vamos a obtener pues la corriente total. Entonces vamos a dividir 5.3 entre 220 para obtener la corriente que circula por el circuito. Eso nos da 0.024 amperios, que si lo multiplicamos por 1000 nos da igual a 24 miliamperios. Esa es la corriente que debe de circular por el circuito, por lo cual vamos a realizar las conexiones. Tenemos a la protoboard y vamos a conectar. Primero vamos a conectar la resistencia. La conectamos a una resistencia de 220 y vemos que una patilla de la resistencia va al positivo de la fuente, por lo cual una patilla la vamos a conectar a la línea roja a la protoboard. Directamente la estoy conectando una patilla a la línea roja a la protoboard y la otra patilla en esta línea. Luego vemos que, no sé si se distinga bien en la cámara, chicos, pero la otra patilla de la resistencia va al ánodo del diodo. O sea, esta patilla va al ánodo. Es decir, recuerda que el ánodo es esta patilla, donde no está la bandita gris. Este es el ánodo. Entonces, en la misma línea voy a conectar el ánodo. Vemos que en la misma línea conecté el ánodo. No sé si se vea bien, porque están en serie. Y la otra patilla, que es el cátodo, lo envié a la línea azul de la protoboard. Y ya, este es todo el circuito. Vamos a meterle la fuente de voltaje de 6 voltios. Son 4 pilas de 1.5 cada uno dentro de un portapilas. A diferencia de los otros circuitos que hemos hecho, estos circuitos pues no tienen un indicador que nos indique que esté funcionando como un LED, pero con las mediciones vamos a poder saber. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir el voltaje. Vamos a utilizar el multímetro. Pues el multímetro tiene dos puntas, roja y negra. Para poder hacer fácilmente las mediciones voy a usar caimanes. Voy a utilizar un caimán rojo, que lo voy a poner en la punta roja, no sé si se distinga bien, y en la otra parte del caimán en la resistencia. Y voy a utilizar un caimán, esos son los caimanes que tengo de este color, un caimán amarillo para ponerlo en la punta negra. Ahí está. Y con los otros extremos de los caimanes los voy a poner en las patillas de la resistencia, procurando que no choquen con la patilla del diodo. Saben que voy a tener que mover esto un poquito más. He conectado el diodo de esta manera. Este es el ánodo, recuerda, y este es el cátodo. El cátodo está en la línea azul. Y el ánodo, mediante un cable, lo voy a enviar a la misma línea de la resistencia, solamente para que no vayan a pegar, no vayan a chocar. Y así lo hice, mira, simplemente mediante un cable. Este cable lo conecté a la misma línea de la resistencia
para que queden en serie la resistencia con el diodo. Y el otro extremo del cable va en la misma línea del diodo. ¿Sí? Así queda. Vamos a meterle la alimentación otra vez porque se la quité. Para medir voltaje tenemos el multímetro y vamos a poner la perilla. Como el voltaje va a estar aproximadamente, no va a superar los 6 voltios, que es el valor de la fuente, lo vamos a poner la perilla aquí en el 20, porque el 2000 milivoltios es 2 voltios. Entonces entre 2 y 20 vamos a medir 2 y 20. Está así la perilla y con los extremos de los caimanes. Recuerda, el caimán amarillo es el que está en la punta negra del multímetro. Voy a poner un caimancito en una patilla de la resistencia y el caimán rojo, que es el que está en la punta roja del multímetro, en la otra patilla. Con esto vamos a medir voltaje y vamos a ver cuánto voltaje hay. Observen, me está midiendo 5.35 voltios. Suena lógico, nos dieron los cálculos muy similares. No son valores exactos porque las resistencias tienen cierta tolerancia. Entonces nos dio 5.35 voltios en la resistencia y los cálculos nos dieron que eran 5.3 voltios. Aquí estamos comprobando que las matemáticas no mienten. Ahora vamos a medir la caída de tensión en el diodo. Los diodos, recuerda, este es el ánodo y este es el cátodo, por lo cual la punta roja del multímetro la vamos a poner en el ánodo y la punta negra, que es el caimán amarillo, lo vamos a poner en el cátodo. Y nos está midiendo 0.71 voltios, 0.71 voltios, que es la caída de tensión en el diodo. Ahora vamos a medir la corriente. La corriente, chicos, se mide en serie. Miren, por ejemplo, aquí estamos abriendo el circuito. Lo podemos abrir en cualquier parte, no importa. Para medir tenemos que medir en serie, abrir el circuito en alguna parte. Y este es un amperímetro, que el multímetro también tiene para medir corriente, un multímetro, un amperímetro, como lo quieras. Y el amperímetro o multímetro pues tiene sus dos puntas. Esta es la roja y esta es la negra. La voy a poner así. La voy a poner roja y negra. Entonces es lo que vamos a hacer. Una punta del multímetro en la patilla que quedó libre en la resistencia y la otra en el ánodo. Pero como este cable es como el ánodo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí lo siguiente. Esta patilla queda libre, por lo cual es como si levantamos esta patilla. Y esta patilla, no sé si la cámara, pero la patilla está levantada. Y el ánodo del LED también está suelto. Vamos a quitar este cable. Ya no vamos a medir voltaje, por lo cual vamos a poder medir con más facilidad la corriente. El voltaje sí tuve que separar el diodo con la resistencia para que no pegaran las patillas. Esto estaba así, la resistencia estaba en una línea y lo que hacemos es que en la misma línea conectamos el ánodo de LED y lo enviamos a la línea azul de la protoboard. Así, mira, queda así. Ahí está, para que no choquen. De esta manera están en serie. Este circuito está cerrado. Pero en el diagrama vemos que esta patilla queda libre y el ánodo queda libre. Es decir, esta patilla queda levantada, así. Y el ánodo, que es esta patilla, queda levantado. Y ya con esto hemos abierto el circuito. La corriente se mide en serie, por lo cual vamos a poner el multímetro. Vamos a poner la perilla donde dice 20 mili, ya que el rango de corriente puede estar entre 2000 microamperios. 2000 microamperios es lo mismo que 2 miliamperios, entre 2 miliamperios y 20 miliamperios. Y lo que vamos a hacer es que los caimanes que utilizamos recientemente, que recuerda el amarillo, se soltó el amarillo. El amarillo está en la punta negra del multímetro. Entonces el caimán amarillo lo vamos a poner en esta patilla que quedó libre de la resistencia. Y el caimán rojo, miento, al revés, o como sea, está acá y está acá. Y esto nos va a medir, nos falta alimentación, por eso no mide nada.
Me está midiendo casi 20 miliamperios, casi. 19.6 miliamperios. Lo que pasa es que esto se mueve un poco, pero casi llega a los 20 miliamperios. Casi, miren. Ahí está, casi llega a los 20 miliamperios. No son valores exactos a lo que nos dieron los cálculos, porque si recuerda los cálculos nos había dado 24 y algo de miliamperios. Estos eran los cálculos nos había dado... Lo que pasa es que el valor de la resistencia no es exactamente 220, lo medí es 228 ohms. Si medimos la resistencia entre 228 ohms, esto nos da 23 miliamperios y algo. Es muy cercano a los 20 miliamperios. No es algo muy exacto, pero recuerda que los componentes no son perfectos, por los cuales no nos van a dar los datos tal como los cálculos ya en la vida real, porque ya estamos hablando de elementos no ideales. ¿A qué me refiero con ideales? A no ideales es que se toman ciertos factores en cuenta, como la temperatura, también como las caídas de tensión del elemento, la tolerancia, etcétera. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la siguiente práctica. Primero les explico, tenemos aquí el diagrama, una fuente de 6 voltios, una resistencia de 220, un diodo rectificador y un diodo emisor de luz. Los símbolos son muy similares, pero la diferencia entre uno y otro es que el diodo LED emite luz y vemos que hay unas flechitas apuntando hacia afuera, quiere decir que emiten luz. Pero los dos deben de conectarse en polarización directa. El tema de polarización directa lo explico en mi otra práctica en mi canal, es de reproducción, una lista que se llama Prácticas de Electrónica Analógica. Pero bueno, este circuito está conectado en polarización directa. Vamos a conectarlo en la protoboard, pero antes vamos a hacer unos pequeños cálculos. Hay que recordar que la caída de tensión en nuestro diodo, a este diodo lo vamos a llamar como D1, así lo voy a llamar, y a este LED 1, ¿sí? Sabemos que el voltaje, la caída de tensión en los diodos rectificadores es aproximadamente 0.7 voltios. Es el voltaje que requieren para que puedan funcionar. Y el LED requiere aproximadamente un voltaje de 2 voltios. Es un aproximado. Claro que depende mucho el tipo de LED, pero vamos a utilizar un LED verdecito que aproximadamente tiene un voltaje que ronda los 2 voltios. Entonces, vamos a considerar las caídas de tensión tanto del diodo rectificador como el diodo LED. Y hay que recordar que en un circuito en serie el voltaje de la fuente, el voltaje total, se reparte entre los tres elementos. Es decir, estos 6 voltios se van a repartir entre un voltaje para la resistencia, un voltaje para el diodo y un voltaje para el LED. Entonces, VT, que es el voltaje total, es igual al voltaje en la resistencia. Pongo VR1 refiriéndome al voltaje en la resistencia más el voltaje VD1, que es el voltaje en el diodo, más VLED, que es el voltaje en el LED. Es decir, voltaje total son 6 voltios. No conocemos el voltaje en la resistencia, conocemos el voltaje en el diodo, que es aproximadamente 0.7 voltios, y conocemos el voltaje en el LED, que es 2 voltios aproximadamente, ¿sí? Vamos a despejar porque necesitamos conocer el valor de voltaje en la resistencia, VR1. Este 0.7 y este 2 voltios lo pasamos al otro lado restando y queda 6 voltios menos 0.7 voltios menos 2 voltios igual a VR1. Si hacemos la resta nos da igual a 3.3, quiere decir que VR1 es igual a 3.3 aproximadamente. Vamos a comprobarlo con las mediciones ahorita, una vez que conectemos el circuito, ¿sí? Entonces, por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje entre resistencia, pero no se debe dividir el voltaje total entre la resistencia, ya que tenemos dos elementos que tienen una caída de tensión, por lo cual a los 6 voltios le tenemos que quitar los 2 voltios del LED y los 2 voltios del diodo. Y eso es 3.3 voltios, que 3.3 voltios es el voltaje en la resistencia, por lo cual tenemos que dividir el voltaje en la resistencia entre la resistencia para encontrar la corriente total del circuito. 3.3 voltios entre 220 es igual a 0.015 amperios, que si lo multiplicamos por 1000 nos da igual a 15 miliamperios. Estos son los cálculos y vamos a hacer las mediciones. Obviamente tenemos que conectar el circuito para poder comprobar que los cálculos son así como los estamos haciendo, o sea, con la práctica. Vamos a comenzar. Primero vamos a conectar la resistencia a 220. Código de colores rojo, rojo, café.
La resistencia no tiene polaridad, por lo cual las podemos conectar como sea. El positivo, en la línea roja conectamos una patilla y la otra patilla en cualquier línea de la protoboard. Ahí está. Luego la otra patilla vemos aquí que va al ánodo del LED. Este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces, el ánodo va a la patilla de la resistencia, a esta patilla, por lo cual vamos a conectar el ánodo del diodo en esta misma línea, el ánodo, ¿sí? Aquí tenemos el diodo. El ánodo, recuerda que es esta patilla y el cátodo es donde está como la bandita gris. Entonces en la misma línea voy a conectar, está en la misma línea. Y la otra patilla que es el cátodo, vemos aquí que el cátodo del diodo va al ánodo del LED. Este es el ánodo del LED y este es el cátodo. Entonces el cátodo del diodo, el cátodo que es esta patilla, va al ánodo del LED. Vamos a utilizar un LED verde y el LED, la patilla larga es el ánodo. Entonces en la misma línea conecto, en la misma línea puse el ánodo y el cátodo del rectificador. Y el cátodo del LED, que es esta patilla, va al negativo. Lo vamos a enviar a la línea azul de la protoboard. Voy a utilizar un cablecito. Y en la misma línea donde está el cátodo, puse un cable. Y ese cable lo envió a la línea azul de la protoboard. Ya tenemos aquí. Vamos a conectar el circuito, la fuente de voltaje. Y vemos que el LED enciende. Esto significa que enciende porque están en polarización directa los dos. Si cualquiera lo conectáramos al revés, por ejemplo, volteo yo y conecto al revés, ya con eso ya no funcionaría, ya que estaría en polarización inversa. Este que es ¿cómo se llama? Este es el cátodo y este es el ánodo. Entonces el ánodo del LED estaría conectado a la línea azul de la protoboard, o sea, al negativo, y ya con eso, si el ánodo está al negativo, ya no va a funcionar. Lo pongo al revés, tal como estaba inicialmente, el ánodo así y el cátodo al negativo, la línea azul donde conectamos el negativo de la fuente. Entonces, vamos a hacer las mediciones, vamos a medir el voltaje en cada elemento. Vamos a medir primero el voltaje en la resistencia de 220, que recuerda que nos dio aproximadamente 5.3 voltios, no, miento, 3.3 voltios. Utilizo los caimanes. El multímetro pues tiene su punta roja y tiene su punta negra, ¿sí? Pues bueno, el caimán rojo lo voy a poner, este es el caimán, lo voy a poner en la punta roja, y un caimán que tengo aquí amarillo lo voy a poner en la punta negra. Y los otros extremos de los caimanes los vamos a poner en los extremos de la resistencia para poder medir con mayor facilidad, ¿sí? Pongo una patilla de la resistencia, el caimán en una patilla. ¿Saben que voy a poner otra resistencia porque esta resistencia está muy chiquita? Esta está un poquito más patona, me va a servir para facilitar las mediciones. Ahí está. Pongo el caimán rojo en una patilla y el caimán amarillo en la otra. Aquí no me está midiendo nada porque obviamente tengo que encender el multímetro y tenemos que poner la perilla aquí. Como el valor de voltaje va a estar no va a superar los 6 voltios porque es el valor de la fuente, vamos a ponerla aquí, la perilla, que está entre 2000 milivoltios, lo mismo que 2 voltios, entre 2 voltios y 20 voltios va a ser la lectura que vamos a tener. Me está midiendo en la resistencia 2.75 voltios, es lo que me está midiendo, ¿sí? Recuerda que los valores no son exactos, ya que los elementos pues tienen cierta como tolerancia, o sea, no son perfectos. Una resistencia de 220 puede que no sea de 220, puede ser que sea un poco mayor, un poco menor, pero es un aproximado a los 3.3 voltios que nos dio. Ahora vamos a medir el voltaje en el rectificador. Pongo el caimán rojo en el ánodo y el caimán amarillo en el cátodo. Me está midiendo 0.68 voltios, que es casi 0.7. Casi 0.7.
y vamos a medir el voltaje en el LED. Ponemos cada caimán en cada patilla. Me está midiendo, hay que procurar que no choquen, chicos, 2.19 voltios, 2.18 voltios, ¿sí?